Nuevamente, muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra lección número 7 del curso La llegada de El Salvador, donde estamos aprendiendo cómo contar historias bíblicas y enfocándonos en las historias de Jesús en los evangelios, en los primeros capítulos de los evangelios. El día de hoy nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 4 versículos 14 al 30, la historia en la casa en Galilea o en la sinagoga en Galilea. Antes de orar, recordarles a ustedes de que es una bendición de que podamos reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo, aprender de la palabra de Dios y a una bendición aún más grande, poder tener un acceso directo al Padre por medio de Cristo Jesús en la oración. Por lo tanto, empezamos nuestra clase con una oración. Oramos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte, Señor. Perdónanos. Recuérdanos cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes con nosotros y para todos los seres humanos. Y ayúdanos a amarte cada día más y crecer y creer todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Todo esto y más lo oramos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy que vamos a ver en esta clase juntos, nos vamos a enfocar en lo siguiente. Vamos a seguir practicando el método de las cuatro Cs, una herramienta a la hora de contar una historia bíblica para contar la historia de Lucas 4, 14 al 30. Luego vamos a dar unos ejemplos rápidos. Tengo un par de diapositivas para darles unos ejemplos rápidos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios, para contar la palabra de Dios, ciertos pasos que son importantes de recordar a la hora de querer contar una historia bíblica. Y por último, el énfasis de esta clase de hoy también nos vamos a enfocar en comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Mientras continúas en estas clases y mientras continúas leyendo la Biblia, mi intención es crearte y ayudarte a crear un vocabulario apropiado a la hora de hablar sobre la palabra de Dios y para que empieces ya a sentirte un poco más confiado o confiada en las enseñanzas que estás teniendo. Aquí no estamos solamente haciendo lo mínimo, pero quiero llevarlos a un nivel ya un poco más alto teológicamente. Entonces vamos a compartir la teología de la gloria contra la teología de la cruz, qué significan, qué no significan y cómo hablamos apropiadamente de cada uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Recordamos el método de las cuatro Cs es captar, contar, considerar y consolidar. Una herramienta, un método diseñado por Academia Cristo para compartir un mensaje bíblico. Mi intención es que ustedes sientan que están teniendo una maestría de este método para que cuando tengan que utilizarlo en alguna situación lo puedan adaptar a la mejor forma que sea posible. No quiero decirte que no utilices cada pregunta y que no que utilices cada parte, pero sí quiero que antes de que llegues a ese punto de cortar partes y hacer eso, sientas que ya entendiste muy bien qué es lo que significa, cómo funciona y cómo lo puedo utilizar. Para que ya después, cuando tengas que cortar ciertos pedazos por tiempo o por temas de instrucción, entiendas mejor por qué y lo puedas hacer de una forma apropiada. Recordamos que este método empieza con el captar. Como dice la palabra, querrás captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje. El captar puede ser una pregunta, puede ser un contexto, puede ser una imagen, una canción, un video, una película, un meme de Instagram. El captar puede ser cualquier cosa relacionada a la historia que no explique la historia, que no cuente la historia, pero que simplemente introduzca y llame la atención y genere una conversación para ya después compartir el mensaje bíblico. Quiero recordarles eso importante. El captar no es contar la historia, el captar no es explicar la historia. Eso lo vamos a hacer en las siguientes partes de las otras Cs. El captar es simplemente una introducción a un tema, un contexto relacionado a la historia que genere inquietud o que genere una pregunta y que genere una conversación. Por lo tanto, el día de hoy, el captar que tengo para ustedes es bastante personal, bastante sencillo. Una pregunta, comparte con nosotros. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por tu propia gente? ¿Alguna vez te has sentido rechazado, rechazada por tu propia gente? ¿Qué piensas? ¿Alguna vez has sido rechazado por tu familia? ¿Alguna vez has sido rechazado por tu trabajo, las personas donde vives, tu comunidad?
Zuli, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Sí, alguna vez sí, ah, hasta hoy en día me he sentido rechazada por familiares cercanos, eh, menospreciada y también por mis vecinos. Sí, sí he sentido esa pegada, como se dice, pero mi refugio siempre es el Señor. A veces no me siento tranquila en un lugar secreto y ahí me desfogo. Mm. Bien, Zuli, muchas gracias por compartir con nosotros. Sandra, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, buenos días, gracias. Sí, yo cuando era pequeña era demasiado introvertida y creo que eso también me orillaba a sentirme de esa manera. Siempre estaba sola, eh, no tenía amistades, ¿verdad? Entonces sí, sí fue una infancia así algo difícil, pero en medio de esa soledad es impresionante porque ahí, a pesar de que estaba pequeña, porque sí estaba pequeña, tenía unos mis, ¿qué? 7, 8 años. Ahí, en esa soledad, yo hablaba mucho con Dios. O sea, desde pequeña, sí, Él fue mi refugio, ¿verdad? Entonces, sí sentí mucho rechazo de parte, más que todo en el colegio, ¿verdad? Que sí, era bastante difícil. Excelente, Sí, Sandra, muy bien. Muchísimas gracias por perdón, compartir con nosotros. solo quería agregar esto. Y es que en ese entonces casi que no existían cristianos. En ese entonces yo era, de mi clase era la única cristiana, entonces todos me miraban así como raro, ¿verdad? O sea, sí, así como que se nos puede pegar. Entonces sí fue difícil. Sí. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno. Duele que te rechacen. Siento que de una u otra manera todos hemos experimentado el rechazo en nuestras vidas, tanto como de nuestras familias, seres queridos o personas del trabajo, personas de nuestra sociedad, una pareja, etcétera, etcétera. Hemos sentido ese dolor a la hora de no ser reconocidos o validados. Y en esta historia Jesús se revela en el pueblo donde creció, pero la reacción es bastante mezclada y genera un rechazo, el cual quiero que compartamos el día de hoy. Estamos en la ciudad de Galilea y vamos a contar la historia nuevamente siguiendo el método de las 4 Cs. Después de tú captar la atención de las personas, te darás cuenta, es simplemente puede ser una pregunta, dos conversaciones y luego empiezas a contar la historia bíblica. A la hora de contar la historia, en esta clase hemos practicado contar la historia en nuestras propias palabras. Por favor, escúchame bien y claramente el contar una historia bíblica en tus propias palabras no significa contar la historia inventada. Nuevamente, el contar una historia bíblica en tus propias palabras no significa inventarte cualquier historia. Si tú no te sabes la historia bíblica, ¿qué vas a hacer? No la vas a contar. Si tú no te sabes la historia bíblica, ¿qué vas a hacer? Vas a revisarla, vas a aprenderla, si quieres memorizarte los puntos importantes, me parece excelente, pero lo que no quiero es que tú sientas que medio te la sabes y luego te inventas cualquier cosa, porque lo que estás haciendo es lidiando con la palabra viva, activa y poderosa de Dios, que genera un respeto y una autoridad, la cual queremos mantener santa y mantener perfecta. Queremos proclamar esa palabra a otras personas. En estas clases les he dado la oportunidad, como voluntarios, de practicar contar una historia bíblica en sus propias palabras. Acabo de decir algo que suena como que muy miedoso, como que uy, pero eso me parece bastante intenso. Sí, sí es bastante intenso y es bastante importante que entendamos el respeto que necesitamos a la hora de compartir una historia bíblica. Pero también quiero que empieces a tener esa confianza a la hora de decir, yo puedo hacerlo. Has visto tanto ejemplos míos como los de tus compañeros de clase que lo han hecho y que no es nada del otro mundo. Tú puedes tener este respeto y puedes leer la historia y puedes enfatizar los puntos importantes, lo puedes hacer. Y estas clases son una oportunidad perfecta para que tú empieces a soltarte, a salir fuera de esa zona de confort y a decir, lo hice una vez, sobreviví, puedo intentarlo nuevamente y puedo seguir adelante creciendo en esta confianza que Dios está generando en mi corazón. Por lo tanto, pido ahora un voluntario que quisiera contarnos la historia de Lucas 4, 14 al 30 en sus propias palabras.
habiendo revisado la historia y habiendo venido preparada para la instrucción. Voluntario Lucas 4, 14 al 30. Jonathan, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia esta mañana? Sí, vamos a ver qué sale. No sé si estoy preparado, pero bueno. Bueno, Jesús vino a Nazaret, había vuelto a su tierra natal, sería, y como acostumbraba, entró en la sinagoga. Y, y ahí ellos le dieron un rollo donde justo iban a leer la profecía de Isaías. Y Jesús abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito una profecía que decía que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad al cautivo y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y después de citar esa profecía de Isaías, Jesús enrolló el libro, se sentó y dice que todos estaban con los ojos en Jesús. Todos. Yo me imagino la incomodidad, pobre. Todos estaban ahí atentos a ver qué pasaba. Y Jesús le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y bueno, después ahí no me acuerdo bien, pero Jesús citaba como un refrán, que citaba ahí el Elías y otras viudas, pero concluyó diciendo que no había profeta que sea buen recibido en su propia tierra. Y dice que lo que estaban escuchando los fariseos, ¿qué sería? Los fariseos se enojaron y, como que lo agarraron a Jesús y lo llevaron afuera, lo echaron afuera. Dice la palabra que lo llevaron a una montaña que estaba bien alto, sería, como para matarlo ahí, apiedrarlo, tirarlo. Y dice que Jesús en medio de toda la revuelta se escapó en medio de entre ellos y se fue. Ahí Excelente, sería. excelente, Jonathan, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por darnos un ejemplo muy bueno de cómo compartir, de contar una historia bíblica en tus propias palabras. ¿Te das cuenta? Nuevamente, no tiene que ser nada del otro mundo, no te estás inventando una historia, no te estás simplemente hablando de una temática, de un cuento, no, estás repasando lo que la historia dice, los que los versículos dicen, y estás simplemente recalcando esos puntos importantes y dejando que la palabra viva, activa y poderosa de Dios interactúe en el corazón de tus oyentes. Y esa es la intención con esta parte del contar, este método, esta parte del método de las 4 Cs. Excelente, muy bien. Ahora sigamos adelante hablando sobre las preguntas de considerar. Las preguntas de considerar, me dirás como maestro, son muy fáciles, son muy tontas, porque las estamos viendo, me parece como medio ridículo. Estoy de acuerdo que son bastante fáciles, son muy sencillas, pero estas preguntas de considerar nos meten a todos en la película. Nosotros podemos leer la historia bíblica y muchas veces cuando leemos el texto, como que lo hacemos por leerlo y lo hacemos muy rápido y como que no meditamos exactamente en qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Y estas preguntas nos forzan a nosotros y también a nuestros oyentes, las personas con las que estamos compartiendo el mensaje, a retroceder, a detenerse y a analizar lo que está ocurriendo. No estamos hablando de lo que está pasando, pero estamos describiendo lo que está pasando para ya después analizarlo un poquito mejor. Nos meten en la película, nos ponen en los zapatos de las personas que vivieron estos eventos. Por lo tanto, te hago la pregunta para empezar las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes, qué personas encuentras en esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Zuli, adelante, por favor. Muchísimas gracias.
Bueno, como personajes principales tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a los nazarenos, los habitantes de Nazaret, que, que estaban inicialmente y se maravillaban de las palabras de Jesús, pero luego se llenan de ira y lo rechazan. Y como personajes secundarios tenemos el ministro de la sinagoga, los discípulos de Jesús, la profecía de Isaías, Elías y Eliseo. Excelente, Zuli, muy bien, muchísimas gracias. Vemos que Jesús está como en una, y vamos a hablar de esto en donde ocurrió esta historia en unos momentos, pero vemos que está en una iglesia, imagínate en un lugar de congregación, la sinagoga, y están las personas escuchando el mensaje que él está compartiendo con ellos. Excelente, muy bien, Zuli, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los objetos, cosas, animales, cosas que viste en esta historia? ¿Cuáles son los objetos, cosas, animales, si viste algún animal en esta historia? Jonathan, adelante, por favor, muchas gracias. Bueno, el libro, puede ser la montaña, la ciudad. Bueno, sí, Excelente, muy eso. bien. Muy bien. Encontramos el libro de Isaías, el pergamino, las sinagogas, el pueblo de Nazaret, la cumbre de la molina, el precipicio, como el anti, no, anti, aniquilado, no, aniquilado. El precipicio, la montaña, el precipicio. Tenía la palabra aquí, pero se me olvidó. Muy bien, sigamos adelante. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrieron estos eventos? ¿Qué recuerdan? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Guillermo, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Sí, muy buenos días, compañeros. Apenas me puede conectar. Gracias, Juan David. Sí, Jesús viajó a Galilea y de ahí pasó a Nazaret, su pueblo, o sea, donde él creció. Eh, Esos dos lugares, pastor. Excelente, muy bien, Guillermo, perfecto. Estamos en Galilea, pasó por Nazaret y está ahorita, estos eventos ocurren en una sinagoga, la iglesia de los judíos, ¿ok? Aquí tengo una foto para que te hagas como una idea de lo que lucía o cómo parecía restos de las sinagogas de Jerusalén, de Galilea, donde vivía Jesús. Estos son hechos arqueológicos que existen en la vida real. Tú puedes ir a mirar, a observar cómo vivían, cómo lucían estas cosas, solo para que te hagas una idea, darte un poquito del contexto de las sinagogas, que eran edificios. Parece que en nuestros ojos se ven como que, wow, pero qué espectacular. O sea, tiene estas columbras y se ve súper bonito, me lo imagino. Fue algo espectacular. No, fue algo bastante simple, bastante sencillo para la época. Es como en el día de hoy, si dijéramos que se están reuniendo como en una casa cualquiera, en una tiendita, en un center, en un supermercado, algo así. No era algo fuera de lo común. Estas sinagogas existían en diferentes lugares, no había solo una específica, existían en diferentes lugares, diferentes congregaciones por culpa de los exilios que le ocurrieron al pueblo de Israel, tanto por los de Babilonia, tanto como los de Persia. Entonces, como hubo esa expansión de los judíos por todo el lado, crearon estos diferentes lugares, estas diferentes casas, sinagogas, iglesias, donde se podían reunir a aprender de la palabra. Ellos tenían la palabra de Dios escrita en rollos, como en pergaminos, eh, se abrían y se movían de una forma diferente a los libros que tenemos el día de hoy. Y eran bastante difíciles de conseguir, bastante difíciles de producir, tomaba bastante tiempo y eran bastante me- eh, precavidos a la hora de transcribirlo a otro pergamino porque era la palabra viva, activa y poderosa de Dios. Tradicionalmente tenían que haber 10 hombres judíos en el servicio. Era como se conocía, esa era la práctica. Al menos 10 hombres judíos en el servicio en esta congregación de personas.
Primero tenían una orden de reunión preparada, un tipo de liturgia, como cuando tú vas a una iglesia, que incluye la confesión del Gran Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y después un tiempo para la enseñanza. No habían pastores, no era solamente un pastor específico por sinagoga, pero como que tomaban turnos y los líderes espirituales de esa época tomaban turnos a la hora de seguir compartiendo mensajes y los judíos tomaban turnos a la hora de compartir los mensajes, la enseñanza. En muchos casos, un intérprete explicaba la palabra en arameo o en griego, como no estaban en un lugar que era solamente de judíos, pero estaban en un lugar donde había diferentes culturas, diferentes conversaciones, existían los traductores que compartían el mensaje en diferentes lenguajes mientras la enseñanza se estaba dando. A veces se daba un sermón o un mensaje de ánimo, pero ocasionalmente con la intención de cuando había un visitante que era importante, como ya un fariseo, un líder espiritual más grande que venía de visita, como ese tipo de circunstancias. Pero por lo general era una enseñanza de 5 o 10 minutos bastante rápida, bastante sencilla. Ocasionalmente existía un sermón. Entonces lo que vemos ahorita en la historia es Jesús viniendo de visita, está siendo reconocido por las cosas que está haciendo y le piden, como uno de los líderes o como uno de los hombres judíos alrededor, le piden ese día que entonces compartiera la enseñanza. Y le dan el libro de Isaías, es lo que vemos en esta historia, para que empieces a entender un poquito como que culturalmente qué fue lo que pasó, cómo fue que llegó ahí. Él no simplemente llegó y agarró y empezó a predicar, fue un hábito de instrucción y que le habían pedido que lo hiciera y le dieron la oportunidad de hacerlo y él con gusto lo hizo. Zuli, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor, pregunta. Así, mire, a ver si entendí lo que usted dijo. Quisiera que me escuche lo que he captado para poder de repente en alguna vez poder explicar así como usted lo está explicando. Lo que está diciéndonos usted de que en ese tiempo, cuando se congregaba, había un grupo de personas ahí, calculando 10 o 5, que se encargaban de leer los escritos, los manuscritos que había en ese tiempo, y a veces cuando había personas importantes, lo invitaban a que también den la lectura, como que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo me he dado con con mi propia vista y he presenciado este lugar, por ejemplo, en algunos lugares, en algún lugar, este, empiezan la adoración el día domingo, cantando himnos, coros, luego les invitan a las personas que han invitado ese domingo, que andan predicando la palabra como misioneros, que han visitado y les invitan a compartir una porción de lo que ha hecho Cristo del Nuevo Testamento, ¿no? Sus hechos de Cristo, y salen pues 5, a veces hasta 7, dependiendo del tiempo y todo, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí estoy bien, pastor? Sí, recuerda que la sinagoga de hoy en día es muy diferente a la sinagoga de este tiempo. Y lo que yo te estoy describiendo, estamos hablando sobre la sinagoga del tiempo de Jesús, cómo es que hacían las prácticas. Como han pasado ya varios años, pueden que hayan cambiado varias de esas cosas. Todavía tienen las tradiciones del Shammai y de compartir diferentes, y como tú mencionas, de invitar a personas que vengan, pero no te puedo decir con certeza qué es lo que ocurre en cada parte de cada sinagoga, simplemente porque es bastante diferente. Está el judío que es ortodoxo, el judío que es un poquito más liberal, el judío que está en el medio, y cada uno de ellos tiene prácticas diferentes. Por lo tanto, el día de hoy exactamente no te puedo decir con certeza, esto es lo que es una sinagoga y esto es lo que hacen una sinagoga. Te puedo dar como una idea de lo que hacen, que es lo que te estoy tratando de ayudar a entender con lo que hacían en la tradición de Jesús, que por lo general eran 10 hombres comunes y corrientes, se reunían en un servicio, venían las mujeres, se separaban, tenían lugares distintos, y leían la palabra de Dios. Era más el hábito de leer la palabra de Dios, escuchar la palabra viva, activa y poderosa de Dios, y de vez en cuando tenían la enseñanza, de vez en cuando también invitaban cuando venía, que sea un fariseo del templo de Jerusalén, alguien más importante, un maestro de la ley, venían a que les diera una palabra de motivación y de ayuda. Pero nuevamente, solo para recordar que como han pasado ya tantos años, prácticas cambian, servicios cambian, las sinagogas, el judío hay diferentes
partes de ser judío en una sinagoga el día de hoy. Por lo tanto, no sé exactamente cuál fue la que tuviste, pero sí me parece importante que reconozcas eso y que lo veas en tu vida, que todavía existen, que son parte Sí, de nuestras comunidades y que es importante sí. entender por qué hacen sus cosas. ¿Sí me hago entender, Zuli? Sí, sí, y, o sea, yo lo estaba mencionando que lo tomo como la historia del pasado, pero así ahora en este tiempo no sucede normalmente en algunas congregaciones esto, pero sí he visto un grupo que hacen eso. Pues, o sea, no se ciñen al Antiguo Testamento, pero hacen esa práctica, lo que usted estaba explicando, ¿no? Muchas gracias. Gracias Claro que sí, por Zuli. contestar. No, por supuesto, muy buena pregunta. Recordamos que esta sinagoga del judío no se traduce igualmente a nuestras iglesias del cristianismo el día de hoy, porque pues está Cristo en el medio y hay cambios que se hicieron, ¿verdad? Entonces no tratemos de simplemente disfrutar de la cultura en esa época, meternos en esta cultura y poco a poco vamos entendiendo mientras seguimos estudiando historia, seguimos hablando de estos versículos, bueno, cómo fue que cambiaron las cosas, por qué cambiaron las cosas, pero no quiero que piensen que esto que se hizo aquí ahorita en esta época es lo que tenemos que hacer y lo que se debe hacer, porque si estamos con ese argumento de que Cristo Jesús es nuestro fundamento y por medio de lo que Él nos da, compartimos de la mejor manera posible, de una forma apropiada. Pero esas preguntas son importantes hacerlas. Los judíos se ven hoy en día bastante, las sinagogas existen. Puedes ir a mirarlo, puedes ir a chequearlo si tienes esa curiosidad de ver qué es lo que hacen. Pero siempre, siempre, siempre ten presente donde esté la palabra de Dios, donde se predique la palabra que es verdadera de Dios. No te vayas a dejar echar cuento de nadie, ni de ningún judío, ni de ningún cristiano, ni de ningún nada, 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 nada. Donde se predique la palabra de Dios, ahí es donde tú debes estar y ahí es donde tú tienes que estar. Porque si se pierde la palabra, lo perdiste todo. Si se pierde el amor de Cristo y la ley de Dios, lo perdiste todo. Y no me importa qué tan linda es tu congregación, qué tan lindo lo cantan, qué tan lindo bailan los niños, pero donde no existe la palabra de Dios, estamos en un camino que nos lleva a la muerte en vez de un camino a la vida. Solo para que empecemos a tener eso en cuenta mientras seguimos viviendo nuestras vidas. Estas son cosas que vemos en nuestras comunidades bastante. Muy bien, excelente. Jonathan, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, profesor. ¿Dónde ocurrió la historia? A ver, puede ser al comienzo del ministerio de Jesús, después de la tentación, y después, con respecto al año, no sé, ahí, viste, hay unos datos medio, me parece no certeros, que dice entre el 26 y 27 antes de Cristo, porque más o menos calculo que Jesús tendría unos 30 años, ¿no? Correcto, Debería correcto. ser 30, por ejemplo, ¿no? Antes de Cristo, ¿cómo? No ahí ya me perdí. Correcto, muy bien. Muy, muy buena pregunta. Nuevamente, recordamos que el calendario que tú y yo utilizamos y que todo el mundo utiliza se creó en el 1800 y pico por eh, un priest, una persona de la Iglesia Católica que hizo la investigación y que hizo los recursos y que se mató haciendo ese calendario y lo hizo muy bien, o sea, lo hizo muy, muy bien. Lo que pasa es que ahora ya con más recursos disponibles en la sociedad y por la tecnología y por todo lo que tenemos a nuestra disposición, vemos que se equivocó por unos 5 o 6 años, aproximadamente 5 o 6 años desde el principio. Entonces vas a ver diferentes recursos que te van a decir, el año 30 o el año 25, el año 26, pero solo para que entiendas el contexto de por qué. Porque ahora que tenemos más recursos, damos cuenta que ese calendario que utilizamos ahorita hoy en día no empezó exactamente cuando nació Jesús, pero empezó 5, 6 años después. No significa que no lo tengamos que utilizar, porque el calendario no es simplemente, no sé, no es palabra de Dios, me hago entender, es simplemente un método que utilizamos para, pues, organizarnos y celebrar diferentes fechas y organizar nuestras vidas de ese tipo. No es necesariamente algo divino o algo religioso. Ninguno de ustedes debería morir por el calendario, ¿ok? Pero sí debemos morir por la Biblia. Entonces, solo para que ustedes entiendan por qué existen todos esos recursos y por qué existen esas diferencias y para que mediten y luchen con eso y quieran discernir sus corazones con eso también para poder
seguir aprendiendo y teniendo fe en Dios. Pero para que entiendan por qué son esas partes. Esto lo habíamos hablado también en unas clases pasadas, porque también ocurrió nuevamente y sí quiero que lo tengan presente, ¿ok? El calendario es muy importante. Se equivocó por 5 o 6 años aproximadamente. Vas a ver diferentes recursos que te van a decir diferentes cosas. No hay ningún inconveniente. Puedes decir, entiendo por qué y estoy contento de decir, no hay ningún problema. Podemos seguir adelante. Si deseas hablar más de eso, me puedes escribir en cualquier momento por el grupo de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Clarita, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Ay, gracias. Una pregunta que no sé si la sabe alguien. ¿5 años atrasados o adelantados? Muy buena pregunta. Cuando empezamos, y siempre lo quiero aclarar porque cuando hablamos del antes de Cristo y empezamos a hablar de más, es después, y después de Cristo estamos añadiendo, entonces está 5 años después, 5 años, mm, 5 años atrasado. 5 años atrasado porque es 25, 26, 27. No, 5 años adelantado, 5 años adelantado. Porque es 25, 26. Sí, alguien corríjame. Creo que mi matemática está bien. 5 años adelantado, pero puede que esté mal. Alguien corríjame mi matemática. Nunca me ha sido bien la matemática, pero sé que está 5 años de diferente a donde empezó. Pero eso es muy buena pregunta, Angelita. Excelente. Podemos preguntarle, ¿sabes a quién podemos preguntarle inmediatamente? A nuestro buen amigo de nuestra tecnología que se llama el ChatGPT. Y es más, le voy a pedir a alguien que haga esa investigación mientras yo sigo con la clase, que si alguien puede preguntarle a ChatGPT rápidamente, el calendario gregoriano, es el que utilizamos el día de hoy, está 5 años o 6 años adelantado o atrasado. Puedes ponerlo sin ChatGPT, te debe decir la respuesta. El calendario gregoriano que utilizamos el día de hoy está 5 años atrasado o adelantado de la fecha donde usualmente diríamos que nació Jesús o no. Y nos debería dar la respuesta. Y cuando la tengas, por favor, compártela con nosotros en la clase. Voy a seguir adelante por temas de tiempo. Si quiero hablar de la teología de la gracia, teología de la cruz, pero mi matemática ahorita no me está dando y no les quiero dar una respuesta incorrecta tampoco. ¿Cuál es el problema? Y se resuelven los problemas, solo para que lo tengas presente. Vemos que el problema es que a la gente le cuesta mucho el creer de que de que una de las personas con las que él se crió, o con las que se criaron, esté hablando como el Mesías. Aquí Jesús lo que está diciendo con estas palabras de Isaías es que él es el Mesías, el que fue enviado por Dios, Hijo del hombre, para proclamar la salvación y para dar el perdón de los pecados y salvar al mundo. Y a las personas les cuesta mucho porque ellos se criaron con él. Ellos lo vieron crecer y les cuesta mucho entender cómo es que esto es una realidad. ¿Se resuelve el problema o no se resuelve el problema? Bueno, vemos que Jesús da testimonio fiel, él es fiel a su misión, él sabe quién es, él sabe lo que Dios le dijo, él sabe que él es Dios, y se mantiene fiel en medio de los nazareos. Jesús simplemente pasó por medio de ellos. No nos dice, la palabra no nos dice que él corrió o que él se asustó, pero simplemente la forma en la que me gusta imaginármelo es que las personas lo iban a matar, lo iban a pisotear y como lo vieron a él que era parte de su familia, no pudieron y él simplemente se fue. Y es así como medio dramático, ¿no? Como que no hay nada más que decir, no me vas a matar porque me amas y me conoces y sabes quién soy yo, pero tampoco me quieres reconocer. Entonces, como que llegaron a ese punto de que un objeto inmovible no puede eh, parar a un objeto que está siempre en constante movimiento. Entonces, llegaron a ese punto. Solo para que lo tengan presente. Hablemos ahora de las preguntas de consolidar, que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes. Quiero escuchar sus comentarios sobre el pecado personal o general que te ayuda a confesar esta historia. ¿Qué pecado personal o general te ayuda a confesar esta historia? Mientras hablamos de Lucas 4, 14 al 30, Jesús en su pueblo natal, compartiendo su misión como el Mesías, declarándose a sí mismo como el Mesías. Zuli, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Sí, mire, yo no debo juzgar por apariencias, ¿no? Porque eh, en este tiempo de la historia de nuestro Señor Jesucristo, la gente lo juzgó por la apariencia, ¿no? Entonces, en esa parte debo tener mucho cuidado.
Y también algo también que debo tomar en cuenta es que debo estar siempre dispuesta a escuchar, ¿no? A escuchar con atención y que el Señor siempre me ayude a tener fe y humildad. Gracias. Excelente, Zuli, muy bien, perfecto. Vemos la falta de reconocimiento, la duda al ver nuevamente a Jesús. Muchas veces nos pasa a nosotros con la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios. Nosotros yo nunca he visto a Jesús, pero veo su palabra constantemente en la Biblia y dudamos de su autoridad, dudamos de lo que dice, de sus mensajes en los evangelios, incluso dudamos de su amor, de que sí nos puede perdonar, de que nos ha perdonado todo y que por medio de la fe en Él somos justos, libres, hijos de Dios. Dudamos de eso bastante. Muy, muy bien, Zuli, excelente. Guillermo, adelante, tienes tu mano levantada. Y pastor y hermanos, reconozco que he sido prejuicioso, que juzgo antes de, sin conocer a forma y a fondo las personas, así como hicieron con Jesús. Reconozco que me formo juicios de las personas muy fácil y eso de juzgar a los demás es un pecado. Eso es un pecado. Solo tenemos un juez que es Jesucristo. Él es nuestro juez. Amén. Amén, Guillermo, excelente. Y también como para, no ser como que tan duros con las personas de esa época, pero ponte en sus zapatos, o sea, tú sabes que ahí está el Mesías, tú sabes que va a venir el Mesías, esta persona del poder de Dios, del amor de Dios a salvarte. Creciste pensando en eso, estudiando eso, reconociendo esa verdad. Y quiero que te imagines a un familiar tuyo. Imagínate un familiar tuyo que llega después, después de un tiempo, después de que fue a un instituto a estudiar lejos y luego volvió y llega diciendo que es el Mesías. O sea, imagínate eso. O sea, se puede entender esa desconfianza, se puede entender esa duda. O sea, yo te vi crecer, yo te cambié los pañales, yo vi cuando fuiste niño, cuando fuiste adolescente, etcétera, etcétera. Podemos entender esa duda y ese como que miedo, ese temor. Pero independientemente, reconocemos como tanto Guillermo y Zuli nos mencionaron, de que es Dios quien estaba hablando, Jesús quien estaba hablando, y sus palabras eran verdad, que sí, Él se hizo hombre, pero Él nunca dejó de ser el Mesías. Durante toda su vida, desde el principio hasta el final, fue el Mesías, fue el Hijo de Dios, fue el Hijo del hombre, y quiero escuchar sus pensamientos rápidamente sobre cómo ven ustedes el amor de Dios, basado en eso también. Clarita, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Bueno, yo de verdad que yo lo justifico mucho a ellos porque ¿cómo Carrizo iban a saber que él era? O sea, lo que tú acabas de decir, que un muchacho que se fue y estudió, le cambiaron los pañales, corrió, andaba con Lázaro por ahí lleno de tierra, revolcándose, y de repente va a venir a decir que era el Mesías. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué cerebro iba a salir? Ah, no, sí, sí, vamos a creerle que en realidad él es. Claro, ellos estaban en todo su derecho a dudar. Lo único era, bueno, pues que él había hecho en Capernaum había hecho sus milagros y todo el asunto, pero es justificable que ellos no creyeran. O sea, yo no los culpo, yo, Muy bien. es mi opinión, es mi opinión. Muy bien, hablemos de esa pregunta rápidamente. Me gustó ese comentario. Abrámosla al grupo. ¿Consideras que esa duda y que esa incertidumbre o que esa falta de reconocimiento fue justificable? ¿Qué piensan nuestros compañeros de clase también? ¿Consideran que el dudar, cuando Jesús dijo que era el Mesías, habiéndolo visto de estas personas que crecieron con él, consideran que eso fue justificable? Zuli, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. No, ¿por qué? Porque ellos se atrevieron a lastimarlo. ¿No? Podrían haber dicho, me parece medio raro lo que dices, pero ahí quedaba, pero ellos le llevaron a lastimarlo. Entonces, yo creo que no, no era adecuado. Ok, muy buen punto. Recordamos también que la ley de Moisés decía, cualquier persona que es blasfema, jeje, adiós, chao, te fuiste. Entonces vemos también esa dualidad, ese dolor de que, bueno, yo me crié contigo, yo crecí contigo, yo te vi crecer y ahora te tengo que matar. Pues no quiero, vemos como eso pegado en la última historia, pero Zully hace el argumento de que no parece justificable, lo querían matar también.
Muy bien, Zuli. A ver, Guillermo, ¿qué piensas? ¿Justificable o no de que ellos hayan dudado en Pues lo que, que hicieron con él? Pastor Juan David, yo pienso que en cierta forma, como decía usted ahora y como dicho, y como dijo también la compañera Clara, yo pienso que sí, en cierta forma, eso puede suceder, que uno no vaya a confiar de una tampoco de una persona que llegue diciendo eso, pero realmente sí, el odio y la ira contra él, eso no es justificable, no es justificable desde ningún punto de vista, pues no tiene presentación y más con uno de su propia tierra, cotemporal y coetáneo. Y otra cosa, pastor, que quiero decir es, de pronto sí, comprensible ahí, pero en los judíos de hoy en día no es comprensible ni es justificable, porque es que saben todo, vieron todo, se ha dicho todo, el evangelio se ha difundido, y ellos siguen obstinados pegados al muro de los lamentos. Eso es vergonzoso para mí, pues, es vergonzoso esa situación. Excelente, Gracias, pastor. Guillermo. Muy bien, muy buenos comentarios. Les voy a generar este comentario, medítenlo, piénsenlo, y seguimos hablando al respecto con la clase. A la hora de nosotros decir que algo es justificable, y la palabra justificable significa que esa persona está correcta, que está bien a la hora de hacer esto. Cuando tú dices, eres justo, es porque estás bien, estás correcto, no has fallado de ninguna u otra manera. Cuando Dios dice, tú eres justo y te perdona todos tus pecados, es porque ya no tienes ningún pecado en tu vida, eres perfecto al 100%. Cuando nosotros utilizamos la palabra justificable o el entendimiento de la palabra justificable, nos referimos a eso, de que una persona está correcta, está bien, está sin ninguna falta y sin ningún error. A la hora de entender esta historia, vemos que esto no es justificable, pues porque primero es Jesús. Jesús no los condena, pero los hace saber en cuenta de que lo que están haciendo está mal. Me van a matar a Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros se sentiría bien al decir, sí, yo quiero que Jesús muera y que Jesús muriera en esa circunstancia o matemos a Jesús. Escuchamos a alguien decir, quiero matar a Jesús y decimos, no, ¿qué te pasa? Ese es el Salvador del mundo. Entonces ahí vemos que hay como una dualidad al decir, hay algo que no está correcto aquí. Pero sí podemos decir con todo derecho y con toda certeza de que es entendible. Y creo que este es el entendimiento que tienen ustedes a la hora de utilizar la palabra justificar, que no está mal, también se Mm, utiliza de esa forma, pero correcto, no, para que lo tengan presente, es muy entendible y se entiende por qué estas personas llegaron a caer en ese pecado de esa duda y de esa incertidumbre y de ese alejamiento de confiar de que Jesús era el Mesías. Podemos entender, crecieron con él, vimos esto, pero de que era justificable es otra conversación diferente, porque no estaban en lo correcto. Ellos vieron, María, me imagino, nunca se quedó callada a la hora de decir, sí, mi hijo nació de un milagro. Escucharon los milagros que hizo, escucharon las diferentes cosas, enseñanzas que él decía. Me imagino que desde chiquito, cuando tú te imagines la vida de Jesús, imagínate un hombre, pero imagínate un niño que no pecó, tanto de niño como de adulto como de adolescente, no pecó. En nuestra mente es como muy difícil imaginarse un niño o un adolescente que no peque, porque nuestros niños y adolescentes, nosotros, todos fallamos al respeto y somos insolentes y somos groseros y no respetamos. Pero imagínate a este niño perfecto, a Jesús perfecto en todo momento, en todo lugar, amado, respetado, amado y respetado al punto de que cuando la ley de Dios los motivó a estas personas a matar a cualquier persona blasfema, el amor que le tenían a Jesús fue tan grande en el que dijeron que no pudieron hacer. No pudieron llevarse a sí mismos a matar a Jesús por el amor y por el reconocimiento que le tenían. Sí dudaron y no lo reconocieron como el Mesías. Muchos lo reconocieron, sí, pero la gente de su propio pueblo no lo reconoció como el profeta, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces vemos esa dualidad, y para que empieces a meterte ya más a fondo y a ver a meterte en los papeles de diferentes personas en la historia, a entender por qué fue que hicieron esto, a entender por qué fue que Jesús hizo esto y a entender que tiene sentido y verlo todo desde tanto un punto ya más a fondo y también todo el contexto en general. Pero para empezar a crear ese vocabulario, me pareció, esa pregunta, esa conversación me pareció excelente, que hicieron todos los aportes que hicieron, el entendimiento, yo sé que ustedes lo tienen claro, lo que estamos haciendo en estas clases es crear ese vocabulario apropiado para poder comunicarlo de una forma que tú digas, sí, nadie me puede decir que no,
Y nadie me puede decir que no estoy equivocado o equivocada porque las palabras son así y así es como lo dice la palabra de Dios. Que nadie te deje echar cuenta y que nadie abuse lo que tú estás diciendo o estás queriendo decir. Zuli, tienes tu mano levantada y después seguimos con nuestra siguiente Sí, parte de la sí, clase. mire, y algo muy importante que también me recuerda ahorita es que sabemos que en la historia de nuestro Señor Jesucristo dice que Él crecía, ¿no? Se desarrollaba y algo muy importante, en conocimiento también. O sea, se ampliaba en conocimiento. Es más, cuando se perdió, y creo que tenía una edad aproximada de 12 años, se perdió y sus padres lo buscaban. ¿Y dónde la encontraron? Enseñando a los adultos. Imagínense la sabiduría que él tenía. Entonces la gente lo conocía como un sabio en las escrituras. Excelente, Zuli, muy bien. Entonces vemos en una historia que parece como que bastante sencilla de que Jesús se proclamó como el Mesías y que la gente no lo recibió. Ya vemos, me gusta llamarlo una telenovela. Estamos viendo una telenovela. Hay personas que son diferentes, que tienen, y cuando yo ahorita me estoy viendo la serie de Chespirito en HBO Max, y me encanta porque cada personaje es diferente y cada personaje tiene su diferente historia y uno entiende, no lo acepta, pero uno entiende por qué es que actuaron de esa forma. Y de esta misma forma es como te quiero invitar a leer la Biblia, que leas la Biblia entendiendo esos diferentes personajes y no aceptando y no diciendo, sí, estaba bien por querer matar a Jesús o lo que sea, pero entendiendo por qué lo llevó a ese lugar y por qué es que esta persona fue motivada a hacer eso. Creo que ganamos mucho a la hora de analizar todas esas cositas y entender un contexto mejor para poder entender la voluntad de Dios y para poder entender aún más el amor que Dios tiene contigo. Que aún así, cuando pasó por todo eso, que la gente lo odiaba, que su propia familia lo rechazó, que nadie lo quería, que nadie lo reconocía, incluso de todos esos milagros, aún así no dejó de cambiar su misión de querer morir por ti y de querer salvarte a ti. Y creo que eso como que nos amplía la visión y nos hace reconocer la idea, el plan en su totalidad, de que así de grande es el amor que Dios tiene con nosotros, de que por todo eso Él pasó y lo quiso pasar, voluntariamente quiso hacer todo eso por ti, por ti, y que te apropies de eso, que Jesús vivió eso por mí, por las personas a mi alrededor, por mí Él hizo esto y Él murió por mí. Y quiero que empieces a tener ese vocabulario y que te lo apropies psicológicamente al decir que algo es tuyo y cuando se trata de algo tan bueno como el amor de Dios y el favor de Dios, te cambia la vida, un cambio drástico, de muerte a vida, un cambio pero definitivo. Y quiero que eso te lo empieces a apropiar, empieces a construir ese vocabulario. Por temas de tiempo voy a hablar un poquito más rápido sobre estos slides porque considero que ya lo hemos compartido de una u otra manera en nuestras clases, pero para que te hagas una idea de cómo contar una historia bíblica. Yo te he dado la instrucción de que si tienes la oportunidad de leer la historia, en otras palabras, de que si tienes la oportunidad de, a la hora de compartir un mensaje, así como Jesús no simplemente se paró y predicó, pero leyó del pergamino o leyó de las escrituras, que tú leas la historia, que dejes que la palabra viva, activa y poderosa de Dios se comunique con su pueblo. Ninguna palabra que proviene de tu boca va a ser mejor que la palabra que Dios ya proclamó, que la palabra que Dios ya dio. Y si esa palabra cambió tu corazón, ten la confianza de que esa palabra también va a cambiar y va a interactuar en el corazón de otras personas. Entonces, si tienes la oportunidad de leerla, léela, no hay ningún inconveniente. También, si no tienes la oportunidad de leerla y puedes contarla en tus propias palabras, es una posibilidad también, y eso es lo que hemos practicado en estas clases, compartirlo de una forma no inventada, no que estás diciendo cualquier babosada, cualquier cosa, pero que estás repasando la historia, que conoces los puntos y que quieres es de una forma más de conversación, tener una interacción con las personas con las que estás compartiendo el mensaje. Entonces, puntos para recordar a la hora de que tú quieras prepararte para contar un mensaje, una historia bíblica. Leer la Biblia directamente u otra traducción de la Biblia. Yo quiero que cuando tú compartas una historia bíblica, tú leas la Biblia. Wow, me dirás, maestro, pero qué loco. Te sorprenderás muchísimo cuántos predicadores hay y cuántas iglesias existen, las cuales se para un pastor ahí y hablas de una temática. Te invito a hacer un análisis a la iglesia en la que tú estés y pon estos puntos a prueba. Analiza si están hablando o de una temática o si están hablando de un texto bíblico.
No te estoy diciendo que uno está mal, que otro está mal, simplemente te estoy diciendo la importancia de que la palabra de Dios sea proclamada, ¿ok? Y en muchas iglesias, muchos pastores se paran a hablar de contextos, de temáticas de la sociedad, que algo está pasando, tal cosa, y de vez en cuando ahí esparcen un poquito la palabra de Dios. Leer la Biblia directamente u otra traducción de la Biblia es extremadamente importante que a la hora de tú compartir un mensaje bíblico, tú leas la Biblia, que te quede aquí en la frente bien marcado. Trata de contar la historia en tus propias palabras. Si tú estuvieras relatando este evento a un amigo o una amiga antes de hacerlo en la vida real, trata de hacerlo en tu propia cuenta, practícalo. ¿Cómo contarías, por ejemplo, cuando yo en la escuela, cuando quería contar un chiste y quedar bien con mi amigo o con mi amigo o quien sea, yo lo practicaba y lo decía bastante para que me saliera bien, para que me saliera chistoso y para que la gente le cayera bien? Te invito a hacer lo mismo. Te invito a practicar contando la historia en tus propias palabras y practicándolo por tu propia cuenta para que ya después, pues ya lo hiciste, ya sabes cómo lo quieres decir y que te salga como te tenga que salir. Te invito también a utilizar imágenes o videos, es bastante llamativo. ¿Tú te imaginas lo aburrido que serían estas clases si no hubieran diapositivas? Si tú solo vieras mi cara en todo el tiempo. Primero me sentiría muy incómodo porque pienso que todo lo que haría te distraería, pero con una imagen o una diapositiva o un video, las personas tienen como un lugar al que ver y al que relacionarse. Y eso es bastante importante, que si estás hablando de una historia, puedas poner una imagen sobre, en este caso, de una sinagoga, como te mostré, y para que la gente vea, wow, esto es como ocurrió en el lugar donde ocurrió, etcétera, etcétera. Y ya después de que tengas todos esos puntos, dramatizar la historia bíblica. Tú te darás cuenta que yo no simplemente te cuento una historia y te digo, esto fue lo que pasó, cuando pasó esto, y cuando pasó esto, y esto otro. Y tus compañeros de clase tampoco han hecho eso, han hecho un muy buen trabajo en ponerle un poquito de emoción, en ponerle un poquito, en inglés se dice excitement, de intensidad, de alegría, de gozo, de que sea algo triste, de tristeza. Cuando tú ves una película, qué aburridísimo sería ver una película que es monótona, que no pasa nada, que todo es lo mismo. Pero cuando una película tiene sus cambios, como que te genera este atractivo y dices, wow, me pareció bastante interesante. De esa misma forma, ya después, escúchame porque este es el último punto. Ya después de que tú tengas todo ya organizado y que te lo sepas muy bien, ya le puedes meter un poquito más de emoción. Y te invito nuevamente a ir a una iglesia y chequear primero cuántas temáticas existen y cuánta emoción existen sin que haya el fundamento. Y el fundamento principal siempre va a ser para nosotros la palabra de Dios. Y tiene que ser siempre, siempre tiene que ser la palabra de Dios, porque si no está la palabra de Dios, no estás construyendo nada, estás construyendo un vacío y la gente está en un vacío, en un limbo. Y no tienen ni la ley, ni el evangelio, ni el amor de Dios, ni el perdón de sus pecados. Y eso entonces, ¿qué es? Eso no es iglesia. Eso es un show de teatro y ya está. Entonces te invito a que tengas todos estos puntos presentes. Querrás siempre ser fiel a la palabra de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios no significa que te pases 8 años en un seminario estudiando toda la Biblia. Si tienes la oportunidad de hacerlo, me parece excelente. Muy bien. Pero ser fiel a la palabra de Dios significa que con las habilidades que Dios te ha dado a ti, con los regalos, los atributos que Dios te ha dado a ti, tú quieras utilizar eso para aprender de la palabra de Dios. Y lo voy a dejar ahí, porque eso cambia mucho de persona en persona. Yo tengo una de las habilidades que es hablar, aprender muchos lenguajes. A mí me encanta el lenguaje. Hablo griego, hebreo, inglés, español, estoy aprendiendo alemán y francés. Me gusta, me encanta, me parece chévere. No todo el mundo puede hacer eso. Yo tengo un amigo que habla fluido 10, 15 idiomas. Yo en mi vida ni quiero llegar a ese punto tampoco. Pero de la forma en la que Dios te ha bendecido a ti, Dios te ha bendecido con ojos, con manos, con un intelecto, con la oportunidad de aprender. De esa forma, reconoce los regalos que Dios te ha dado a ti y utilízalos. Dios no quiere que tú seas exitoso. Dios quiere que tú seas fiel. Y cuando tú estudias la palabra de Dios, métete eso bien en la cabeza. Señor, yo estoy siendo fiel, yo quiero ser fiel a ti. No lo estoy haciendo para ser exitoso, para ganar reconocimiento ante ti. Tú ya me has dado el reconocimiento. Yo simplemente quiero reconocer los regalos que tú me has dado y los quiero usar para tu ministerio, para aprender de ti. Ser fiel a la palabra de Dios. Y a la hora de contar una historia bíblica, considera el público. Ustedes son adultos, entonces yo me comunico con ustedes como adultos. Yo no les voy a hablar como que, ay, pero mira que esta fotico tan linda como si fuera un niño chiquito. No, porque ustedes, el público es diferente. De esa misma forma, si estás hablando con personas que son, digamos, de la alta sociedad
y que tienen mucho dinero, mucha autoridad, mucha educación, querrás compartir de una forma en la que ellos entiendan. Si estás compartiendo un mensaje con niños que no tienen tanta educación, que están simplemente empezando su camino en la vida, querrás utilizar palabras que son más simples, más adecuadas para su entendimiento, para su edificación. Considerar el público, en otras palabras, adaptarte. Y está bien a la hora de adaptar un mensaje bíblico, que si yo me pongo a leer Éxodo o Levítico a un niño chiquito de la forma como está escrito en la Biblia, ese niño no me va a poner cuidado en absoluto, ese niño se va a dormir. Es más, yo ahorita me duermo leyendo Éxodo y Levítico. ¿Tú quieres un libro que te ayude a dormir muy bien? Léete el Levítico, léete el Éxodo, léete el Deuteronomio. Es aburridísimo, pero el entendimiento es poder adaptarlo y comunicarlo de una forma que sea interesante, que sea atractiva, que la gente pueda decir, me pareció aburrido, pero aprendí un poquito, me pareció dinámico, pude entenderlo. Y esa es la idea de considerar el público, ¿ok? Solo versículos bíblicos para que los tengan en cuenta a la hora de tú querer aprender más o de querer compartir y prepararte para compartir la palabra. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tú salvas personas a la hora de proclamar la palabra de Dios. Eres un salvador en ese sentido. Tú salvas personas por medio de compartir la palabra de Dios. Al oír estas palabras, al entender estas palabras, pues la palabra viva, activa y poderosa de Dios está interactuando en sus corazones. Puede que tú nunca veas ese resultado y no es tu trabajo ver ese resultado final. Tu trabajo es simplemente compartir el mensaje que funciona, un producto que funciona, que es perfecto al 100%. Y tenga certeza de eso. La necesidad de reconocer que la fe viene por el oír y el oír viene por, bueno, la creación de Dios. Así es también, Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Con los propósitos de quién? ¿Los míos del predicador que la está diciendo? No, con los propósitos de Dios. Tú no vas a ver y en muchas veces no ves la forma en la que un texto bíblico, una palabra de Dios, el amor de Dios, cambia el corazón de una persona. Está bien. Tu trabajo no es cambiarle el corazón a una persona, tu trabajo es simplemente compartir esa palabra. Y si Dios te permite el regocijo de ver cómo una persona cambia, regocíjate, porque eso no es una promesa de que tú la veas. Pero si ves que eso cambia, regocíjate, porque Dios te ha dado el privilegio de experimentarlo, de verlo con tus ojos como la palabra de Dios cambia el corazón de una persona. No es una promesa, es una bendición, un privilegio. Querrás orar orar a la hora de compartir una palabra. Tú no estás solo, pero quieras dárselo al Padre. Tú puedes sentir inadecuado, inadecuado, me parece excelente porque sí somos inadecuados, inadecuadas, pero Dios te da el poder y la habilidad de hacerlo. Pedimos que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas para su gloria. Nuevamente, no significa inventar cualquier cosa o no significa no hacer la investigación o hacer el estudio de lo que estamos aprendiendo y decir, es que el Espíritu me va a decir lo que tengo que decir. Estás no siendo fiel en ese sentido. Me hago entender, hablamos anteriormente de ser fiel y si tú lo dejas y dices, no me importa, no voy a hacer nada con los regalos que Dios me ha dado, simplemente voy a dejar que él haga sus cosas, ya está, pondría en cuestión un poquito esa fidelidad que hablamos hace unos momentos. Pero sí, ten la confianza de que cuando haces tu estudio, cuando eres fiel, Dios te está bendiciendo y Dios está orando por medio de ti. Puede que tú te sientas incapaz, puede que tú sientas que salió horrible, que me quedó muy mal esa presentación, que me quedó, pero no entendí y las preguntas que me hicieron me quedaron grandes, no las supe responder. Si fuiste fiel, el Espíritu de Dios obró y la palabra de Dios se predicó. Punto final. No dejes que otra mentira se te meta en la cabeza. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14, una oración que puedes hacer a la hora de querer compartir un mensaje de Dios. Leer la historia varias veces usando las preguntas de considerar y practicar con el espejo, nuevamente con un familiar. Practica el chiste, cuenta el chiste, memorízate el chiste, memorízate las reacciones del chiste y cuéntalo y practícalo y dalo. Y por último sería utilizar el método de las 4 Cs, una herramienta. Escúchame decir, es una herramienta muy buena, me parece excelente, es buenísima. Pero hay partes que puedes modificar dependiendo del lugar donde tú estés. Modifícalas ya después de que tengas la maestría. Escúchame bien, no significa que te inventes cualquier cosa. Modifícalas ya después de que tengas la maestría. Ya cuando sientas que lo hiciste varias veces y entiendas muy bien cómo funciona, cámbialo. Interactúa de una forma diferente. Pon otra cosa distinta para atraer
un conocimiento ya más profundo, etcétera, etcétera. Método de las 4 C es una herramienta más profunda. Preguntas, comentarios sobre compartir una historia bíblica, sobre cómo hacerlo de una manera fiel, los comentarios que acabo de hacer rápidamente, eh, y luego seguimos con la teología de gloria y la teología de la cruz. Voy a tratar de terminarlo en 20 minutos, en menos de 20 minutos. No se preocupen. Sandra, adelante, por favor. Tienes tu mano levantada. Sí, solo me llama la atención la parte de considerar. Esa se puede aplicar muy bien con los niños, porque allí usted cuenta la historia, entonces ya vienen las preguntas, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿qué personaje vimos en esta historia, verdad? Entonces sí se puede, sí es bastante adaptable para los niños, ¿verdad? Sí es Claro que muy, sí. ayuda mucho. Excelente, muy bien. Y nuevamente, adáptalo a la situación en la que tú estés. Como tú dices, si tú lidias con niños, utilízalo, que esos niños aprendan de esa forma. Con adultos, pues te darás cuenta, a veces yo digo, "No, vamos a saltarnos esto por temas de tiempo, porque yo sé que estos son contextos que ya entendemos, que ya hemos familiarizado bastante. Entonces, dependiendo de la situación con la que tú estés, con las personas con las que tú estás compartiendo el mensaje, en tu situación personal, utilízalo, adáptalo. No es una regla de oro que eso funciona al 100% con todas las personas. Eso solo es el evangelio, no existe nada más así. Zuli, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Y también los puntos a considerar también debemos evaluar nuestra situación cuando nos congregamos, porque a veces la mayoría de ellos son principiantes o visitantes. Entonces ellos, la mayoría desconoce las historias bíblicas. Entonces para que ellos lo puedan entender, me parece correcto y adecuado el método que nos está enseñando. Muchísimas gracias por tu aporte, Zuli, excelente. Hablemos rápidamente entonces sobre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Si en algún momento tienes alguna pregunta que no pudimos aclarar en esta clase por temas de tiempo, escríbeme. Si hay algo que yo dije que no te quedó claro y que dices, no entendí muy bien sobre esta teología, mándame el texto, hablamos de eso, pero no quiero pasarnos de tiempo mucho, ¿ok? Si va a haber oportunidad para hacer preguntas al final, escucha lo que tengo que decir, analízalo, medítalo y lo compartimos, ¿ok? Existe la teología de la gloria y existe la teología de la cruz. Una es pecaminosa, la otra es santa. Y queremos analizar, bueno, cuál es la teología que Jesús predicó. ¿Por qué? Porque la teología que Jesús predicó, entonces sería la teología que es la que queremos seguir, la que viene del corazón de Dios, del amor de Dios, no la que viene de nuestro propio corazón y de nuestra propia gloria y alabanza. Te las voy a definir para que tú entiendas la teología de la gloria. Cuando hablamos de teología, hablamos como a la hora de vivir nuestras vidas como cristianos, como nuestra vida de santificación, nuestra vida de compromiso ante Dios. Tenemos prácticas y tenemos cosas piénsalo de esta forma, como la intención, ¿verdad? ¿Qué intención tienes tú? ¿La intención de la gloria o la intención de la cruz? Piénsalo de esa forma, intención de la gloria, intención de la cruz. La intención de la gloria, la teología de la gloria, el entendimiento, estudio bíblico de la gloria, es el siguiente. ¿Ok? Que el triunfo siempre sea para mí, para que yo mismo sea enaltecido, glorificado sobre cada pecado y problema. Que todas las cosas que me pasan en esta vida, yo lo puedo hacer porque yo soy capaz. Que yo tengo control sobre cualquier cosa y que yo puedo hacer cualquier cosa posible porque Dios me ha dado el poder de hacerlo y porque es para mi gloria y para mi alabanza y para mi edificación. Empieza a darte cuenta del mi, ¿ok? Nuestras iglesias, el pensamiento de la teología de la gloria es escuchar a iglesias que dicen también que nuestra iglesia nunca tiene problemas. Si en algún momento tú vas a alguna iglesia y te dicen que esa iglesia no tiene problemas, te invito a agarrar tus maletas y te vas, ¿ok? Y así, agarras tus maletas y te vas. Porque la iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia no es el lugar que tiene a las personas más santas del mundo. De hecho, la iglesia es la persona, contiene a las personas que reconocen, debe contener a las personas que reconocen que son lo peor de este mundo y que son la abominación más grande del mundo por culpa del pecado. Son las personas que reconocen esa verdad. Una iglesia no es un hospital para el enfermo, es un lugar donde hay enfermos, no es un lugar donde hay personas sanas. Y si algún lugar, y si en algún momento tú vas a una iglesia que te dice nuestra iglesia nunca tiene problemas, es perfecta y te damos la bienvenida porque es santa, purificada o lo que sea, agarras tus maletitas, agarras tus cositas y dices, chao, aquí no quiero estar, porque ahí no es, ¿ok? Esta teología de la gloria o la intención de la gloria, la glorificación a nosotros en esta tierra ahorita mismo, usualmente tiene el mensaje del éxito o la prosperidad,
de que si yo sigo a Cristo todo me va a ir bien en la vida y que si yo doy a Cristo $5, en 5 minutos Él me va a dar $5 millones porque con fe yo puedo cambiar todo y si tú crees tu vida va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchas comentarios de ese tipo de cosas que prometen una glorificación para ti, para mí en esta tierra. La teología de la gloria, que por medio de Dios y de Cristo, nosotros vamos a estar glorificados y vamos a estar perfectos en esta vida por todo el tiempo que estemos aquí viviendo. ¿Ok? La intención de la gloria. Una. Ahora compartamos la intención de la cruz, la teología de la cruz. Esta teología tiene el pensamiento principal de negarte a ti mismo, negarme a mí mismo. Date la diferencia entre la otra que era mi, todo para mí, mi gloria para mí, mi éxito para mí, mi prosperidad para mí, perfección para mí, etcétera, etcétera. Y esta teología enfatiza el negarse a sí mismo. Esta teología enfatiza que todo lo puedo, no por mi propia cuenta, con mi poder, pero todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Si te suena un versículo es porque está basado en la Biblia. Y me dirás, wow, si está basado en la Biblia, ¿no deberíamos seguir esto y todas las personas seguir esto? Sorprenderás cuántas tontadas y cosas dicen la gente. Bueno, todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Tiene el pensamiento de también vivir en la lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Vivir en la lucha diaria. Un pensamiento que es bastante controversial porque las personas piensan de que cuando yo me convierto al cristianismo, yo soy perfecto al 100% hasta que Él vuelva por mí. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que mientras nosotros esperamos a que Él vuelva por nosotros, estamos en un crecimiento de santificación hasta que Él llega, porque el único lugar perfecto es el cielo. Y mientras estamos en esta tierra, vivimos en el pecado, con la carne, con el diablo, con las avariciones y los vicios del mundo. Vivir en la lucha diaria es entender que tú tienes esa naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo, por medio de Cristo Jesús, eres una nueva creación que quiere asesinar y quiere matar a esta naturaleza pecaminosa que existe dentro de nosotros. Y es una lucha constante, en no solo de una vez a la semana, pero de todos los días de nuestras vidas. De cuando yo salgo a la calle o voy a la playa y veo a una chica bonita, mi primera intención no es decir, ay, voy a respetarla y voy a tratarla muy bien porque se ve que es una mujer de Dios. Por naturaleza, mi intención es decir, wow, qué hermosa mujer, me encanta, me parece excelente. Y es querer matar ese pensamiento adúltero, grosero, irrespetuoso, que trata a una mujer como un objeto. Es constantemente ese pensamiento de querer matar al pecado constantemente. Lo mismo cuando tenemos interacciones con otras personas. Eh, a mí, y les he dicho varias veces, por naturaleza, yo no quiero hablar con nadie. Por naturaleza, no quiero que nadie me moleste. Por naturaleza, yo quiero vivir en mi islita tranquilo, tomándome mi coquito, viviendo mi vida tranquilo, preocupándome por mí mismo, sin tener que preocuparme por los problemas de otras personas. Pero el nuevo Cristo en mí, esa nueva creación que existe dentro de mí, dentro de cada uno de ustedes, nos motiva a querer matar ese pensamiento y al decir, no, ¿sabes qué? Jonathan, José, Carmen, yo quiero ser parte de sus vidas. Yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero que nos ayudemos, que nos motivemos, que nos amemos, que nos abracemos, que disfrutemos, que lloremos juntos, que hagamos todo esto de una manera coordinada como familia en Cristo. Vivir en la lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Matar constantemente ese pensamiento que dice no quiero seguir a Dios. Con el pensamiento Dios me amó tanto que lo voy a vivir por Él en agradecimiento a Él. La teología de la cruz, este sentimiento de la cruz, también involucra el pensamiento de ser insultado, perseguido, rechazado por nuestra fe. Déjame que te diga que si el mundo rechazó a la persona perfecta, si el mundo rechazó a la persona perfecta, ¿cuánto más no te va a rechazar a ti? Y yo los conozco a la mayoría de ustedes porque hemos tenido clase juntos, los conozco en la vida personal y que te duela cuando te digo esto, no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Fallamos de una u otra manera, decimos cosas que no tenemos que decir, no obedecemos a Dios como tenemos que obedecerlo, no amamos como tenemos que amar, etcétera, etcétera. Y si nosotros que tenemos esa lucha, eh, y si nosotros tenemos esa lucha, ¿cuánto más no vamos a sufrir si el mundo condenó a la persona que fue al 100% perfecto, 100% perfecto?
Y que nos quede bien claro eso en la mente, que no porque tú seas cristiano y no porque tú tengas esa nueva creación en tu vida, significa que vas a vivir una vida fuera de dificultades o fuera de odio o fuera de sufrimiento, porque el mundo odia a Dios y tú y yo estamos viviendo en el mundo. Por lo tanto, de una u otra manera, puede que no sea así al punto de la muerte, como los discípulos del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, pero de una u otra manera, tanto un familiar que dice, pero qué tonto, qué estúpido por querer en Dios, ¿cómo se te ocurre hacer esa tontada, etcétera, etcétera? De una u otra manera, tú vas a ser insultado, insultada, vas a ser perseguido, perseguida, rechazado, rechazada por tu fe que Dios creó en ti. Y la teología de la cruz termina con el pensamiento de vivir no para mí, no para mi éxito y no para mi gloria, mi prosperidad, pero para vivir para el Señor. Que Él me dio atributos que solo me dio a mí, que Él te dio atributos que solo te dio a ti y que los puedes usar fielmente para Él. Y que Dios quiere que tú los utilices fielmente para Él. La comparación entre la teología de la gloria, el yo, y la teología de la cruz, de un sacrificio constante. Te hice ahí el resumen bastante rápido porque no te quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero que empieces a darte cuenta de todas las diferentes cosas que dicen diferentes iglesias y diferentes personas que dicen que son pastores y que se quieren preocupar por ti y que tú los balancees y los medites por lo que dice la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios no está ahí, agarras tus maletas y te vas. Que si a la palabra de Dios no está presente y no es constante y no es lo que Juan David diga, lo que los maestros digan, lo que un pastor diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y si eso no está ahí, que tú tengas la confianza de decir, no, yo quiero estar con Dios y yo quiero estar en un lugar donde se reconozca esta importancia y esta validez y lo necesario que es en nuestras vidas tener ese entendimiento. ¿Cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús? ¿La teología de la gloria o la teología de la cruz? Creo que la respuesta es bastante clara al decir que Él se sacrificó por nosotros constantemente. Él sufrió constantemente por nosotros y lo hizo todo en agradecimiento al Padre, en amor por cada uno de nosotros, para que tú y yo, por medio de esa fe, aunque estemos sufriendo en este mundo, va a llegar ese día en el que no va a haber más sufrimiento y en el que tú y yo vamos a estar con Él regocijándonos todos los días de nuestras vidas por toda la eternidad en un gozo absoluto. ¿Tú alguna vez has estado feliz en esta tierra? Me parece excelente, qué bendición tan grande, pero imagínatelo un trillón más, un billón más. No, no te puedo dar la multiplicación más porque es así de grande es. Así de más grande vas a estar feliz y regocijándote con Dios en el cielo, en comparación con cualquier gozo o felicidad que has experimentado en este mundo. Y que nos quede esa confianza y esa necesidad de disfrutar este sufrimiento, que estamos sufriendo un poquito de lo que Jesús sufrió por todos nosotros y de gozarnos en la esperanza que existe para cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Rápidamente, preguntas, comentarios, teología de la gloria, teología de la cruz. ¿Qué piensas? ¿Qué te generó? Si no quieres compartirlo en clase, me puedes escribir en el WhatsApp en cualquier momento, pero si te quiero dar la oportunidad ahorita, aunque sea unos minutos. Preguntas, comentarios. Sandra, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, es un comentario. Yo, tuve la oportunidad cabal de vivir eso que hoy estábamos viendo de la teología de la gloria y la cruz. Yo creo que aquí he comentado que yo desde, pues, nací en un hogar cristiano y desde pequeña, pues, estuve en esto, ¿verdad? Entonces, ya hace unos cuantos años atrás, tal vez unos 10 años, había una persona que a mí me molestaba tanto cuando ella decía, era en un grupo, ¿verdad? Y decía, es que somos malos, nosotros somos malos. Y yo solo en mi pensamiento será usted, ¿verdad? Porque yo trato de, así como que, así no puede ser, ¿verdad? Entonces llegó la pandemia y ahí me di cuenta que sí, somos malos. Porque había unos muchachos acá en el vecindario y ellos, mire, estos muchachos ponían a todo volumen como empezaban como a las 10 de la noche, terminaban 2, 3 de la mañana con música a todo volumen. Y yo mi pensamiento era, ay, yo les quisiera ir a pinchar esas llantas de sus carros. O sea, de verdad. Y entonces dije, no, entonces sí, o sea, de verdad esencia, ¿verdad? O sea, hay maldad en nosotros, ¿verdad? Y ahí sí
solo nuestro Padre Celestial puede obrar allí en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, definitivamente uno muchas veces se justifica, pero en realidad uno no merece nada, ¿verdad? No somos merecedores de nada. Y ahí fue donde entendí que muchas veces creemos que por el tiempo o el proceder en el Señor, creemos que estamos nítidos, ¿verdad? Y ya venimos a ese nivel de los fariseos, ¿verdad? Que que somos sin misericordia. Entonces, acá creo que sí, me pegó esto, ¿verdad? Gracias. Muy bien, Sandra, excelente. Muchísimas gracias por tu comentario. Guillermo, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, quiero comentar de cuando era niño, cuando era adolescente, pues yo creía que todo era por los méritos propios, que Dios me iba a aceptar era por lo que yo hiciera, por los sacrificios que hiciera. Yo estaba convencido de eso y me mortificaba mucho pensar que perdía tiempo en cosas eh, que no los debía perder y decía, pero Dios me va a castigar por esto, yo no voy a ser salvo porque he perdido el tiempo y porque pude haber hecho más, porque pude haber hecho más con mi vida. Eso me mortificó mucho, la cuestión, eso de la teología de la gloria, lo digo yo, porque realmente sí, eso es una cosa que nos pone muy mal. Cuando conocí la teología de la cruz, he encontrado la paz en mí, he encontrado el amor de Dios, que ha tenido misericordia de mí, porque soy como el publicano, un pobre pecador, un vil pecador, un pobre gusano, como dice a veces en las predicaciones de Charles Spurgeon. Eso soy. Y entonces amo la teología de la cruz, amo la teología de la cruz porque encontré en ella la liberación. Eso es lo que quería comentar. Amén, excelente, Guillermo. Muchísimas gracias. Jonathan, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profe. Tengo una pregunta de captar. A ver, ¿cómo, cómo conocer un billete falso? ¿Cómo detectar un billete falso? Y creo que conociendo el verdadero, ¿no? Y cuando conocemos el verdadero evangelio, creo que uno aprende a detectar rápidamente el falso, ¿viste? Y obviamente que para conocer el verdadero, había un ejemplo, dice que una persona trabajaba en un banco y lo pusieron a contar dinero, 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 y siempre le daban plata verdadera. Y dice que lo tuvieron por años contando billetes verdaderos. Y hasta que un día dice, che, ¿cuándo me va a dar un billete falso? Yo quiero conocer el falso también. Hasta que un día le empiezan a meter billetes falsos así de por medio, entonces, ¿cuánto? ¡Tac! Y lo detectaba enseguida. Ah, este es falso. Entonces, lo importante, digo, de conocer la palabra de Dios, ¿no? De pasar tiempo con el Señor, de leer la Escritura, para conocer esto, ¿no? Porque tal vez para nosotros que tenemos cierta experiencia, por así decirlo, lo podemos detectar, pero también si no conocemos la verdad del Evangelio, esta teología de la gloria puede pasar desapercibido si no conocemos la verdad, ¿viste? Así que bueno, un Excelente. año. Sí, excelente. Me gustó mucho ese captar y esa analogía. Me la voy a robar. Me gustó muchísimo. Excelente, muy bien. Eh, Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, algo que no haya quedado claro, algo que quisiera más aclaración, por favor escríbanme en el mensaje, en el número privado en WhatsApp. Ustedes tienen mi número por el grupo. A veces por cuestiones de tiempo no puedo contestar inmediatamente, pero si me escribes, ten la certeza de que te voy a responder. La tarea la voy a publicar tanto con la grabación al finalizar la clase de la noche. De esa forma no mando muchos mensajes y la gente no se confunde. Entonces, por favor, les pido sean pacientes con eso. Tenemos nuestra última clase el jueves. El jueves voy a compartir la información del proyecto final. Por favor, por favor, por favor, si puedes venir, ven. Si no puedes venir, por favor, por favor, por favor, ve la grabación. Voy a compartir todas las expectativas para que las tengas presentes. No te preocupes. Creo que este proyecto es bastante más sencillo que los otros proyectos de otros cursos, pero bueno, me dejarás saber. Eh, pero para que lo tengas presente, este jueves vamos a compartir todas esas expectativas. Habiendo dicho eso, vamos a cerrar con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Dios, gracias por la oportunidad de aprender de ti y de tu palabra.
Gracias porque tú te revelaste a nosotros como el Mesías, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque tú nos diste la fe para creer que tú eres ese Mesías, ese Salvador. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú nos salvaste, nos redimiste y nos hiciste justos, perfectos ante los ojos del Padre. Ayúdanos, danos las fuerzas para matar a esa naturaleza pecaminosa que existe en nuestros corazones y para vivir una vida santa, de gozo absoluto, todos los días de nuestras vidas mientras esperamos tu regreso de los cielos. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este curso, que es parte de estas clases. Danos sabiduría, discernimiento, paciencia, amor, perdón, para seguir aprendiendo y seguir compartiendo juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Les mando un abrazo. Nos Amén. vemos el jueves. Amén, amén. Bendiciones. Amén, amén. Gracias. Jonathan, los Chao. billetes falsos. Bendiciones. Bendiciones. Tú buena. Nos Gracias, vemos. Nos Madera. hermano, vemos. todos. Dios los bendiga. Chao, Dios chao. la Chao. bendiga. Mira, Gracias, hasta pastor, luego. pastor. Hasta luego. Ese pastor, Interesante la clase, Pastor Juan David. Claro Juan que sí. David, ese corte te quedó bellísimo y esa barba. ¿Quién me la No, hizo? Me pregunto, ¿quién me la cortó? Yo, Bye, Clarita. Dios te Nos bendiga, vemos. mi amor. Bye. Descansen, descansen. Nos vemos el jueves. Ok, bye.